tenía que gritar para que me escucharan. Y como era niño y tenía 9 años y me ponía en una esquina muy transitada y comenzaba a gritar, la gente pensaba que estaba buscando a mi mamá porque me había perdido, no pensaban que estaba predicando, pero comenzaban a acercarse y comenzaba a hacerse la multitud, y como donde hay gente siempre llega gente, la gente comenzaba a agruparse y escuchaba, así comenzó en la calle. Comenzaba la gente a escuchar el mensaje del Señor y yo les hablaba de Jesús, les predicaba del Señor. Y yo recuerdo que yo me congregaba en una iglesia, yo nací en una iglesia con mi pastor en Nicaragua, que todavía estamos siempre en contacto y siempre estamos trabajando juntos, pero en mi iglesia yo acostumbraba a sentarme en la segunda línea de la iglesia, y entonces llegaban predicadores invitados, y a mí me gustaba cuando llegaban predicadores invitados, porque aparte de que uno siempre escuchaba al pastor y uno ya sabe cómo el pastor predica, ¿verdad? Cuando llega un predicador invitado y dice, oh, alguien que predica diferente, uno se emociona. Entonces yo me acuerdo que me quedaba en la segunda línea, pero no solo porque me emocionaba de cómo predicaba alguien, sino porque siempre llegaba uno que otro profeta, y cuando llegaban los profetas yo me emocionaba porque los profetas siempre se detenían conmigo. Y yo estaba ahí sentadito, tranquilo, sin hacerle daño a nadie, y se acercaban y decían, Dios me dice que te va a llevar a las naciones, Dios me dice que tiene cosas grandes para ti, Dios me dice, y comenzaban a mostrarme lo que Dios les decía. Y a mí me emocionaba muchísimo eso. Yo con 9 años me emocionaba. Yo decía, voy a ir a Nueva York y voy a estar allá en el Madison Square Garden con toda esa gente. Y va a haber mucha gente y voy a poner cruzada con el evangelista Carlos Iglesias en las vallas publicitarias y voy a ser muy famoso. Y yo me emocionaba cuando era niño. Pero espérense. Y yo me emocionaba porque Dios me estaba prometiendo ir a las naciones y Dios me estaba prometiendo levantarme, y decía, y a uno se acercaban algunos profetas donde yo pasaba a orar al altar, me ponían la mano y decían, yo siento que Dios te va a usar en sanidad, yo siento que Dios te va a usar en liberación, yo siento que Dios te va a usar en esto, en lo otro, y me hablaban de dones que yo ni sabía que existían, pero yo los recibía, yo creía todo lo que me decían y súper emocionado, pero no estaba viajando, no tenía ni pasaporte, no tenía ni agenda, literalmente no tenía una libreta donde anotar mis eventos, no había ni eventos, no habían pastores que me conocieran, no había nada, y todo lo que me decían era que venía algo. Entonces yo comencé a creerle a Dios y el Señor me comenzó a enviar a las montañas de mi país. Y llegué a las montañas de mi país. En una ocasión me tocó caminar hasta 5 horas con mi mamá. Llegamos a los lugares donde no hay energía eléctrica, donde no hay luz, donde el piso no es piso, no es alfombra, no es cerámica, es tierra, así, tierra. Y llegué a esos lugares donde teníamos que viajar en caballo, teníamos que viajar a pie, y teníamos que llegar de esos lugares tremendos. Yo me acuerdo, y para entrar a la palabra quiero contarles esta anécdota. Una vez nos tocó ir en caballo, no, en mula, porque el caballo no entraba, la mula que era más fuerte decía, ves, si va a entrar. Y me subí a la mula y comenzamos a caminar, y llegó a un lugar en donde la mula para y no quiso seguir adelante. Yo dije, arre, decía yo, arre, y lo golpeaba la mula, casi la mula no sentía porque eran los piecitos de un niño de 9 años, no sentía nada, pero yo, muévete, sigue caminando. Y entonces no avanzaba, y todos se detuvieron a ver qué hacía yo. Entonces yo me bajé, y como traté de jalar la mula, traté de hacer que caminara por el lugar, y como que la mula decía más bien para atrás, el caballo, no era el caballo, pero los demás caballos se movían, la mula estaba ahí y no quería caminar, y yo jalándola y no quería caminar. Y recuerdo que fue como que me estaba diciendo, ¿quieres caminar? Prueba tú, a ver cómo te va a ti. Y entonces probé yo, tuve que llevar unas botas de hule especiales para la ocasión, y cuando metí el pie me di cuenta por qué la mula no quiso pasar, porque al pisar el lugar era lodo, entonces comencé a hundirme. Y para sacar el pie de ahí fue más difícil, tuvieron que jalarme con otros pastores, tuvieron que extenderme la mano y rescatarme de ahí, porque yo ya me estaba hundiendo también.
La mula sabía eso, conocía el camino, yo no, y yo por eso probé. Y ese es un ejemplo de, son lugares inaccesibles, lugares donde no hay carreteras, lugares donde no hay automóviles, lugares inaccesibles. Y yo, ¿cómo es que ando predicando aquí? Decía yo, cuando era niño. ¿Cómo es que ando predicando aquí si Dios me habló de las naciones? Yo decía, ¿dónde están las naciones? ¿Naciones? Yo no andaba predicando en las naciones. Andaba predicando en unos pueblitos y ahí andábamos con Osman. En muchas ocasiones nos tocó, en un tiempo estuvimos habitando en una zona tan peligrosa, donde llegaban los ladrones de carros, llegaban a desmantelar los carros que se robaban. Agarraban los carros que se robaban y los desmantelaban ahí, los desarmaban, esa me gustó. Los desarmaban ahí, y ahí era un lugar donde ni siquiera la policía entraba. Un lugar tremendo, estábamos separados. Es más, tenía un bonito nombre, un nombre que no te hacía pensar que era un lugar peligroso. Se llamaba Rincón Escondido. O sea, si ya el lugar era un poquito peligroso, ya el nombre te asustaba más. Rincón Escondido. ¿Y dónde lo mataron? En Rincón Escondido. Imagínese usted. A esos lugares Dios me envió, a esos lugares llegamos, a esos lugares fuimos. Ahí andaba mi hermano conmigo, mi mamá. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces en la vida uno escucha de Dios decirnos cosas que no estamos viendo. Uno escucha de Dios decir que todo va a estar bien y todo se está poniendo peor. Uno escucha promesas de Dios decirte que todo está bien, que tu vida está en sus manos, que Él está en control, que Él cuida de tu vida y de tu familia, y tú ves que las cosas se están poniendo peor. Tú ves que las cosas comienzan a ponerse mal, y después que Dios te dijo que se van a arreglar, se pusieron peor. Muchas veces en la vida nos cuesta creer lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios no siempre habla del ahora. Dios habla de lo que viene. El lenguaje de Dios tiene que ver con lo que va a pasar. Tiene que ver con lo que va a suceder. De hecho, el libro de Apocalipsis ha sido escrito para hablarnos a nosotros de un lugar al que vamos a llegar. De hecho, el cielo tiene que ver con eso. La promesa de Dios del cielo es algo que vamos a alcanzar. Es algo a lo que vamos a llegar. Entonces, muchas veces no escuchamos a Dios hablar de nuestro presente y a nosotros nos parece que es porque no le interesa. No escuchamos que Dios nos diga, a veces tenemos un problema y queremos que Dios nos hable del problema que tenemos en ese momento. Pero Dios no te habla del problema que tienes en ese momento. Te habla de lo que viene para tu vida después. Y tú dices, Dios, yo sé que tú tienes algo para mi vida después, pero lo que a mí me preocupa es el problema del momento. ¿Será que a ti no te importa el problema que estoy teniendo en este momento? Y no es que a Dios no le importe, es que el vocabulario de Dios tiene que ver con lo que tú vas a llegar a lograr, con lo que tú vas a llegar a convertirte, con lo que tú vas a llegar a ser. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande, y bendeciré tu nombre, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿De qué le está hablando Dios? Le está hablando de lo que viene. Dios está hablando de lo que va a pasar. Dios está hablando de lo que va a suceder. Pero para que lleguemos a lo que Dios dice que va a pasar, necesitamos tener una sola cosa de la que vine a hablarte en esta noche. Necesitamos tener carácter. Diga conmigo carácter. Una vez más diga carácter. Dígalo con carácter. Diga carácter. Necesitamos tener carácter. No dejarnos llevar por el momento. No dejarnos llevar por la situación. No dejarnos llevar por las emociones. No dejarnos llevar por la gente. ¿Alguien está aquí? Lo que Dios prometió es inconmovible. Lo que Dios prometió no va a cambiar. Lo que Dios prometió no va a moverse. Pero si yo me muevo, ¿será que podré llegar allá?
necesito carácter. Alguien diga conmigo carácter. Alguien diga conmigo carácter. Yo necesito carácter para permanecer fiel cuando no miro lo que Dios me dijo. Cuando no miro lo que Dios me prometió. Cuando lo que Dios me prometió parece estar lejos. Dios está buscando gente con carácter. Lo que determina si vas a estar aquí en un año es tu carácter. Necesitas carácter para permanecer. Y si hay algo de lo que estamos careciendo hoy en día es de carácter. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Voy a hablarles un poquito de esto, de lo que Dios le dice a Abraham que haga. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, versículo 2, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán, diga serán. Eso pertenece al futuro. Eso pertenece a lo que va a pasar después. Eso pertenece a lo que Dios está prometiendo para luego. Eso pertenece al tiempo futuro. Pero cuando Abraham escucha estas palabras, en el versículo 4 dice: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Se requiere carácter para tomar decisiones que cambien el transcurso de tu vida. Si hay algo que los chicos necesitamos aprender, jóvenes acá todos por favor, necesitamos carácter. Necesitamos carácter. Diga conmigo carácter. Carácter. Para dejar aquello que nos detiene para alcanzar nuestro futuro. Amén. Se necesita carácter, chicos y chicas, para cerrar el Facebook y ponerse a hacer las tareas. Habla, papá. Justo a los adultos, ¿verdad? Se necesita carácter para bloquear a esa persona que te está molestando mucho. Amén. 12:1, capítulo 12, versículo 1, hasta 3 y 4. Se necesita carácter, diga carácter. Carácter. Para saber cómo actuar cuando todos a tu alrededor están diciendo cosas pasaditas de tono y tú estás ahí escuchando. Se necesita carácter, se necesita determinación y carácter para saber cómo salir de ese asunto. Cuando yo era niño predicador, vi muchos niños predicadores. Crecí a la par de una generación. Yo tengo amigos que predicaban a la edad que yo predicaba. Y una pregunta, como niños predicadores, una pregunta era la que pasaba todos los días por mi cabeza. Y era: ¿hasta cuándo seguiré de pie? ¿Sabes por qué me preguntaba eso? Porque muchos a mi alrededor me decían que cuando llegara a los 13 años, a los 15, a los 17, y conozcas a una chica que te guste, y comiences a moverse, a sentir maripositas en el estómago, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Así me decía, me asustaba. Yo decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a seguirte sirviendo? Y a mí me daba miedo pensar que un día iba a dejar de hacerlo. Y lo peor era que el miedo lo teníamos todos los muchachos, todos los niños decíamos, bueno, yo lo sentía, no sé yo, pero yo sentía: Señor, yo no quiero dejar de servirte jamás. ¿Qué necesito para seguir siempre de pie? Para no fallarte nunca, para seguir. ¿Qué necesito para que cuando cumpla 27 poder estar de pie en un altar y decir que lo logré, que lo pude lograr? ¿Qué necesitaba? Yo pensé que lo que necesitaba yo
era oración, más oración. Y entonces este es el problema muchas veces, que pensamos que orando más desarrollamos más carácter. Y permítame explicarle un poquito por acá. Cuanto más oras, más de Dios hay en tu vida y menos de ti. Pero ¿dónde se forma el carácter? Se forma en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del desierto y en medio de la batalla. Lo que hace la oración es darte lo que necesitas para permanecer de pie en la batalla. Pero necesitas la batalla para desarrollar carácter. Nosotros le estamos huyendo a la prueba. Y le estamos huyendo a la lucha y le estamos huyendo al problema. Decimos, no, Señor, llévate el problema. Te lo mandó para que desarrolles carácter. Que puedas estar de pie. Entonces, la oración lo que hace es que nos ayuda para que en la prueba desarrollemos carácter. Es necesaria, es importante, pero conozco gente que ora mucho y se enoja más de lo que ora. Yo era así, por eso le digo. Recuerdo que una vez, mi hermano está acá y se va a reír con esto, pero recuerdo que una vez yo me encerré en el cuarto y dije, hoy no salgo hasta 7 horas después. Y me metí al cuarto, tenía 10 años. Me metí al cuarto y dije, voy a estar aquí orando 7 horas. Yo había oído de grandes hombres de Dios que oraban mucho. Dije, yo quiero ser así. Me metí al cuarto y estaba ahí metido en el cuarto y yo escuchaba un ruido afuera y yo me están desconcentrando, no me dejan orar y me estaba enojando mientras estaba en el cuarto de oración. Estaba enojándome que no me dejaban orar. Y recuerdo que había una puerta y en la puerta tenía una pequeña... un pequeño orificio abajo y había un niño en esa casa que quería ver qué estaba haciendo yo porque quería que jugara con él y yo estaba orando así arrodillado en el piso y yo de repente como que algo me dice abre los ojos y mira y abro los ojos y miro la cabecita del niño abajo espiándome, observándome a ver qué estaba haciendo yo. Me enojé, hermano, como usted no tiene idea. Yo me levanté de orar, ya habían pasado las 7 horas, ya era como la recta final. Había orado 7 horas, pero en 5 minutos que me enojé y me levanté y fui y le dije, ¿qué me estás limpiando? Déjame orar, que estoy metido con Dios, que no me gusta que me estén observando. Y le grité al muchachito, pobrecito. Yo había orado 7 horas. Me enojé en 5 minutos. Casi lo libero. Casi le impongo manos y los 5 ministerios. Muchas veces nos pasa así. Entonces, ¿de qué se trata? De tener carácter. Muchas veces tenemos espiritualidad, tenemos oración, tenemos poder, tenemos a Dios, pero necesitamos carácter. Entonces, ok, estuviste con Dios 7 horas, oraste con el Señor, te levantaste. Ahora tienes que tener carácter y paciencia para hablar, para manifestar lo que recibiste de Dios en ese tiempo. Entonces, muchas veces no tenemos carácter y esto le está pasando a nuestra generación. Es una generación sin carácter. Un día sí, un día no. ¿Qué nos pasa? Y si Dios te bendice, le adoras. Y si no te bendice, le lloras. Le reclamas. ¿Dónde está el amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo aguanta? ¿Dónde está ese amor? No tenemos carácter. ¿Y cómo Dios puede depositar su Santo Espíritu, su preciosa unción en alguien que un día la va a apreciar y la va a valorar y al día siguiente la tirará para el suelo? No importa cómo te hable, no importa qué tan bonito te escriba por Facebook, si no tiene carácter, terminará hiriéndote. No importa qué tan espiritual parezca ser, no importa qué tantos dones parezca tener, sin carácter, nada. Estarás con esa persona hoy ungida,
llena del Espíritu Santo, mañana te despertarás con alguien completamente diferente. Necesitamos carácter. El carácter no se logra de un día a otro. El carácter es el resultado de un proceso, de un trabajo. Carácter es el resultado de un diamante que ha pasado por lijas, que ha pasado por un proceso para ser perfeccionado. Es como el carácter es el resultado, es como el oro cuando es puesto en exhibición, ha pasado por un proceso que tú no ves, pero cuando tú ves el oro, tú lo reconoces, porque un hombre con carácter, una mujer con carácter se reconoce. Amén. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que puedes confiar en alguien con carácter. Puedes confiar en alguien así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el carácter de Cristo. De hecho, la Escritura dice que nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Cuando digo carácter, no estoy hablando de temperamentos. Tengo que hacer claro esto, porque el temperamento es tu personalidad, eso es tu temperamento, como tú eres, si eres pasivo, si eres almático, colérico, sanguíneo, melancólico, eso tiene que ver con tu temperamento. Pero con carácter, tú necesitas tener carácter. El carácter es el mismo, es un patrón de principios. ¿Qué significa carácter? Carácter significa tener la determinación, como la tuvo este hombre, de dejar lo que él había construido, la tierra donde él había crecido, la tierra donde él había estado, y seguir la promesa que Dios le había dado sin volver a ver atrás, sin decir, atrás me quedó todo lo que hice y necesito regresar. Carácter es comenzar un libro y terminártelo. Tan sencillo como eso. Carácter es que cuando empezaste, no sé cuánto les pasó, pero en enero de este año yo escuché muchos testimonios que voy a comenzar a leerme la Biblia en un año. Y todos emocionados, y tú llegas a enero y todos están leyendo la Biblia en un año. Y preguntas en marzo que cómo va eso, y tú dices, bueno, estoy ahí con pruebas, con procesos, pero sigo leyendo de vez en cuando. Tú preguntas ahora quién se leyó la Biblia en un año. Todos se quedan en el camino, me incluyo. Por eso les estoy contando. Necesitamos cumplir lo que decimos. Amén. Yo también necesito esto de lo que les hablo. Todos necesitamos esto de lo que les hablo. Todos necesitamos carácter. Carácter es saber decir que sí cuando hay que decir que sí. Saber decir que no cuando hay que decir que no. Punto. Que nada ni nadie te haga comprometer tus principios, que puedas estar y permanecer siempre firme, sin importar cuál sea la corriente, sin importar que sea lo que digan, sin importar que te digan raro, sin importar que te digan extraño, sin importar que te digan eres raro, no sé qué pasa contigo, eres anormal. Aunque les parezca anormal, carácter es ser anormal y estar bien con eso. Amén. Carácter es caminar de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, a las promesas que Dios nos ha dicho. Solo la gente de carácter puede alcanzar las promesas eternas. La gente que no tiene carácter se queda en el camino, no llega hasta el final. Y es ahí cuando es trágico, hermanos, es trágico. No es solo un mensaje, esto que les estoy diciendo no es un mensaje. Les estoy hablando de algo que he visto a lo largo de mi vida. Cuando he comenzado viendo hombres y mujeres de Dios que se quedan en el camino, no sé, algo les pasa, no tuvieron el carácter para permanecer. Un día estaba llamando a un pastor, me dieron el número de un pastor, lo llamo y me dice, yo ya no soy pastor y ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Qué te pasó? ¿Dónde está el carácter? Y no son historias que escucho, esto te puede ocurrir a ti, me puede ocurrir a mí. Estamos peleando una batalla real y necesitamos carácter para poder vencer. Carácter para no dejarnos llevar. Carácter para no dejarnos seducir. Carácter para permanecer en el camino sin importar el tiempo que pase. Carácter para levantarse a orar cuando no hay ganas.
Carácter para adorar a Dios cuando no lo sientes. Carácter para venir a la iglesia cuando está nevando y hace frío. Carácter cuando el pastor dijo algo y no te gustó, pero tú dices, yo no estoy acá por hombres, yo estoy acá por Dios. Amén. Eso es carácter. Y entonces la gente no se va al mundo por falta de amor muchas veces. Es más, y el problema en los matrimonios y en las iglesias y en las familias no es que no hay amor, es que no hay carácter. Entonces usted escucha matrimonios que dicen, es que yo la amo y es que yo lo amo, pero el amor no es el problema. El problema es que no tienen carácter. Entonces tenemos un gran problema. Necesitamos carácter. ¿Y dónde se desarrolla el carácter? Se desarrolla en las pruebas, en las luchas, en las batallas. ¿Sabes dónde desarrolla este hombre su carácter? Al salir, al dejar todo lo que tenía, ir hacia lo desconocido, ir hacia donde no había nada. Él no sabía lo que iba a pasar, él no sabía lo que iba a suceder, pero él se atrevió. Ni siquiera Jesús mismo decidió iniciar su ministerio sin pasar por un proceso llamado desierto. Él necesitó el desierto para probar su carácter. Entonces cuando llega el enemigo y llega Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él demuestra su carácter. Y cuando él demostró su carácter, entonces el Espíritu de Dios al final vino sobre él y comenzaron a suceder los milagros más extraordinarios, las señales más maravillosas, porque probó que era un hombre de carácter. Diga conmigo, carácter. Nunca se olvide de esta palabra. Lo que va a hacer que su jefe confíe en usted muchas veces no es su habilidad, es su carácter. Y usted se pregunta por qué es que hay gente que no es tan habilidosa, pero que tienen un lugar alto. Porque vaya a observar su carácter, porque permanecen firmes, porque están ahí, porque son de confiar, porque tienen trayectoria. De hecho, en algunos países, no sé acá, pero en algunos países se les paga más a la persona que tiene más tiempo. ¿Por qué el mundo reconoce esto? Porque el mundo reconoce que hay una importancia en un trabajador que ha demostrado permanecer más tiempo por causa de su carácter. Tiene el carácter para permanecer. Este no está fluctuando. Este no se levanta y se baja. Este permanece. A este le vamos a dar más dinero. El mundo sabe dónde poner su dinero. Las acciones más caras son las acciones de las empresas que tienen mayor trayectoria y que tienen una seguridad de que de aquí a 2 años, si tú compras una acción en Apple, por ejemplo, de aquí a 2 años tú vas a saber que lo que compraste todavía está ahí, que la empresa todavía está ahí, que no va a haber, y si fracasó te van a dar algo. Pero ellos están tratando de asegurarte de que esa empresa va a estar bastante tiempo más. Eso tiene que ver con la capacidad de permanecer en pie. Y nosotros interpretamos eso como carácter, tu capacidad de estar firme. Si yo te hago una pregunta, y es, ¿estarás aquí el próximo año? ¿Estarás aquí en 5 años? ¿Estarás aquí en el Señor en los próximos 10 años? No sé qué Dios vaya a traer en tu vida, no sé lo que vaya a pasar. Pero si pasa lo peor, si te pasa como a Job, si te quitan todo, si quedas en la calle, ¿todavía seguirás sirviendo al Señor? Y la respuesta a eso no es un sí o un no. La respuesta a eso tiene que ver con lo que hayas vivido con el Señor. Si algo ha pasado en tu vida y fluctuaste y te moviste y levantaste, esta es tu oportunidad para decirle, Dios, ahora quiero levantarme y quiero tener carácter. Yo quiero que cuando mis hijos me vean, digan, este es un hombre de carácter, este es un hombre que yo puedo confiar. Yo quiero que cuando mi esposa me vea, diga, no, yo no quiero decirle a mi esposa, ya nos vamos a divorciar porque no me cocinó bien la comida en la mañana. No, yo quiero tener carácter. ¿Cuántos quieren decir eso? ¿Cuántos quieren decir eso? Yo quiero tener carácter. Luego tuvieron una diferencia, ya, nos separamos. No, necesitamos carácter. Amén. Muchas veces hay amor, pero necesitamos carácter.
carácter para decir no, carácter para decir sí, carácter para quedarse, carácter para ponerse de pie e irse, carácter para decir no a lo que Dios dice que no y para decir sí a lo que Dios dice que sí. Alguien me está escuchando en esta noche. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren carácter? ¿Cuántos quieren ser confiable? Que yo pueda decirte, mi hermano, yo sé que tú vas a permanecer, yo sé que tú vas a permanecer hasta el final, no importa lo que venga, no importa si no siento la presencia de Dios acá, no importa si el diablo se levanta con todo su demonio, yo sé que vas a permanecer porque tienes el carácter de Cristo, y Cristo en medio de la situación más difícil de su vida permaneció fiel al Señor. Amén. La Escritura dice que en un momento, que este es el momento en donde yo casi veo que el carácter de Cristo como que se va a quebrar. Parece que como que se va a dar vuelta. Parece que como que se cayó ahí todo. Parece como que si estuvo a punto. Pero no, mira lo que Él dice. Padre, dice, si es posible que pase de mí esta copa. En ese momento tú dices, esto se terminó. Tú dices, ya aquí no hay cruz. Tú dices, aquí el Señor lo levantó, se lo llevó y ya, el plan se canceló. Pero después se arma de carácter, aleluya, la presencia de Dios está acá. Se arma de carácter y Él le dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que no sea de acuerdo a mí, sino que sea de acuerdo a ti. Eso es carácter. Esa es la clase de persona Amén. que usted debería procurar ser. Amén. Esa es la clase de persona que usted ha sido llamada para ser. Esa es la clase de persona que Dios te tiene aquí. Esto es un centro de entrenamiento. Dios te tiene entrenándote para que cuando vengan las luchas y vengan las pruebas y las tentaciones y sientas que estás solo y nadie te esté viendo y el enemigo diga, tranquilo, esto nadie se va a dar cuenta, va a ser un rato, todo va a estar bien. Ahí es cuando tú tienes que hacer lo que Jesús hizo. Tú tienes que decir que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y tu voluntad no es que yo termine muerto aquí. Tu voluntad no es que yo caiga aquí. Tu voluntad no es que yo fracase aquí. Tu voluntad es verme triunfar. Tu voluntad es verme sentado al lado de Jesucristo en la hora final. Esa es la voluntad del Padre. Él dijo, al que venciere. ¿A quién dijo? Al que venciere. Diga, al que venciere. Diga, al que venciere. Diga, al que venciere. Cuando hay victoria, cuando hay batalla, cuando hay victoria, cuando ha habido lucha, cuando hay victoria, cuando ha habido enfrentamiento, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! Digo, Jesús, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué privilegio más enorme! ¿Y quiénes son los que vencen? Los que tienen carácter, los que permanecen, los que no se quedan ahí tirados, sino que dicen, es verdad, si he fallado, si fallé en mi carácter, si fallé en mi vida cristiana, me voy a volver a levantar. Yo esto no lo voy a dejar de pelear. Si algo me hicieron a mí, ahora me la voy a desquitar. Ahora el enemigo sabrá con quién se metió. Ahora me voy a meter con Dios. Y la Escritura dice, someteros a Dios, resistir al diablo. Usted no tiene que pelear con él. Usted se mete a Dios. Si se somete a Dios, se mete con Dios, Él huye de usted. Carácter, diga carácter. Levántate. Dios no te llamó para estar derrotado. Dios no te llamó para estar fracasado. Dios no te llamó para quedarte con ese fracaso. Dios no destinó a su único hijo